Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Esto es Sin Tanto Rollo. Este va a ser el primer capítulo de muchos en el que vamos a hablar, a reflexionar acerca de distintas cintas cinematográficas. Estoy acompañado de un gran equipo. Yo soy Héctor Herrera y estoy acompañado de Kevin Hernández, Marisol Hernández. Donovan Pérez. Y bueno, todos nosotros los estaremos acompañando en esta travesía cinematográfica. Para empezar, en este episodio vamos a hablar de una película muy peculiar que tiene un contexto que está basado en la realidad de nuestro país. Se trata de la película Tempestad, que fue lanzada en 2016 y nos presenta la historia de dos mujeres, Miriam y Adela, cuyas experiencias personales con el crimen organizado y la impunidad que inunda el sistema judicial sirven para exponer el estado de descomposición social en el que vive todo el país. Miriam, que es una madre soltera que de un día a otro es detenida junto con un grupo de compañeros de trabajo y trasladada al penal de Matamoros para cumplir una condena por cargos contra el tráfico de personas. Ella, como tantas personas, es una pagadora, le dice su abogado de oficio, que de manera azarosa le corresponde a ella pagar por los crímenes de alguien más. Y no hay mucho que se pueda hacer al respecto. En el otro lado está Adela, una madre cuya hija desapareció 10 años atrás y que ahora permanece oculta, pues su insistencia en la búsqueda la llevó a encontrar nexos entre el secuestro de su hija y la policía local. Y estos la tienen amenazada de muerte. Esta película tiene una estructura que entrelaza las voces de cada una mientras recorremos diferentes carreteras del país, de norte a sur, un recorrido muy similar, pero inverso a lo que hacen los migrantes que van a Estados Unidos. Bueno, quiero comenzar este primer bloque hablando acerca de la directora de esta película. Pues, ¿qué nos puedes decir, Kevin, acerca de la directora? Pues primero que nada, Tatiana Hueso nació en El Salvador, pero a los 4 años de haber nacido se mudó a México, por lo cual está un poco más relacionada con el crimen organizado en México que en el de su país, que en El Salvador. La mayoría de sus películas tratan de precisamente el crimen organizado. La más reciente, Noche de Fuego, una película en la cual un pequeño pueblo que es azotado por grupos criminales trata de proteger a las mujeres jóvenes de este pueblo con todo tipo de medidas, que sean cortándoles el pelo, darles una apariencia mucho más masculina, construir pequeños escondites en sus casas para refugiar precisamente a las mujeres, y pues cómo son flageladas por el crimen organizado. Prácticamente toda su filmografía da este tipo de testimonios, como por ejemplo esta película en Tempestad, donde si nos vamos a entrar un poco más en los casos, son pues mucho más trágicos, como por ejemplo el de Adela, el segundo caso, sí. Que uno de sus amigos, entre muchas comillas, que estaba muy pendiente de ella, resultó tener nexos con el secuestro de su hija. A la apariencia de los demás, pues era un joven que se preocupaba por Mónica, la hija, y resulta que no, que él era parte de los secuestradores, que nomás la entregó y ya. Y lo peor del caso es que Mónica ya estaba estudiando el último año de universidad de su carrera. No recuerdo bien el nombre, creo que lo estaremos dejando por acá abajo, el nombre de esta persona. A pesar de que fue arrestada, se tituló, prácticamente hizo su carrera, terminó su carrera en la cárcel. Una joven desaparecida, y el otro, pues ya hasta terminó su carrera. Pues sí es indignante. ¿Ustedes qué opinan? Pues, o sea, sí pesa por sí, todo lo que le pasó, pero todos pudo hacer algo al respecto. Y vemos, bueno, también vemos lo que hace la directora, en muchas de sus películas, no nada más en Tempestad, que ella trata como de dar una mirada de lo que está pasando internamente, ¿no? O sea, vemos la violencia generalizada, vemos la violencia todos los días desde un punto de vista externo. Desde, pues, sí, las escenas explícitas. Bueno, prácticamente todas las imágenes que están en los noticieros hoy en día, ¿sí? Descabezados, desmembrados. Pero la peculiaridad de esta directora es que ella no usa ese recurso violento, por decirlo así. Ella, lo único que llega a dar ese momento de tensión son
las imágenes que pone de retenes de la policía, del ejército. Ella no tiene necesidad de usar ese tipo de imágenes violentas para decir, Morbosas. aquí hay peligro, Sí. aquí hay peligro. Y vemos, o sea, ella, muchas veces nosotros en nuestra vida diaria vemos pues lo que pasa de violencia, quienes matan, pero nunca vemos, o sea, cómo lo resienten las personas que están más cerca de estas víctimas. Entonces yo creo que la directora hace mucho de este tipo de trabajo. También hay una película que ella hizo que se llama Eco, que también tiene una característica muy peculiar, que dice que ella lo que hace para contar la historia es vivir la historia. Entonces ella tiene que vivir la historia. Y yo creo que ella también nos invita, con todo su trabajo, a que nosotros como ella podamos vivir esas historias y adentrarnos. ¿Qué opinas? A mí se me hace muy interesante que ella, o sea, por lo que dice, no toma los recursos de ponernos escenas explícitas para transmitirnos el mensaje y las experiencias de las personas, porque realmente podemos sentir el miedo y lo que les pasó, o sea, a base de solo las imágenes del camino y de todo eso. De hecho, El Eco parece una película muy distinta a las anteriores de la directora, ya que ella misma había mencionado en una entrevista que realizó esta película para alejarse de esa penumbra, de esa pesadez de cargar con los hechos violentos que atestiguaba para hacer sus películas anteriores, y esta vez más fue como algo para aliviar el alma que ella sentía. Algo más ligero, pues. Sí, algo muy ligero. Y algo, o sea, también curioso que cuenta la directora mucho es que pues ella siempre está como en la búsqueda de la verdad, ¿no? O sea, ella dice que la verdad impacta mucho y eso es lo que quiere que sea su recurso principal en las películas, mostrarlo lo más posible de La realidad. la realidad De México. Y pues la realidad habla de lo que es verdaderamente la Sí. Pues no solo en México, en Bueno, gran sí. parte de Latinoamérica, Sí. o incluso en otros países. Y yo creo que con esta película sí la directora hizo un trabajo arduo en ver las formas en cómo mostrarnos lo que pasa, pero no darnos a ver la violencia en sí. Entonces yo creo que es un gran trabajo que hizo y es mucho el gran trabajo que ha hecho la directora. Bueno, entonces acabamos este primer bloque y esperamos que les esté gustando. Vamos a regresar con el siguiente bloque hablando de la narrativa en sí de toda esta película y pues del mensaje que nos transmite. Ya volvemos. Empecé a tratar de que mi cabeza entendiera que ya estaba fuera. Que la cárcel se quedaba atrás y que yo tenía que seguir. Empecé a imaginarme esa última mañana que vi a mi hijo y traté de recordar en dónde estaba su cama o algunas cosas de su ropa. Cómo era el cuarto de Leo, cómo estaba mi casa, el color de las paredes. Me daba terror abrir la puerta de mi casa y encontrarme con aquella olla de caldo de pollo que hice justo antes de que me llevaran. Y dije, bueno, voy a empezar de ahí, de donde me quedé, como si estuviera haciendo una pausa o un sueño. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Ya regresamos a Sin Tanto Rollo. Vamos a iniciar este segundo bloque hablando de lo que es en sí la narrativa de la película Tempestad. Y bueno, si nos ponemos desde un punto de vista más analítico, a ver,
podemos ver que hay varios sujetos en la película. Ajá. Pero si tomamos desde el punto de vista a Miriam como sujeto, pues ¿qué es lo que busca Miriam? Salir de la cárcel, o sea, prácticamente por ser inculpada, ella no cometió ningún delito, solo trabajaba en el Instituto de Migración en el aeropuerto de Cancún, a lo que tengo entendido, y así de un día para el otro, es que te arrestamos porque eres parte de una banda de trata de personas. A la madre. Sí, ella. ¿Pues cuándo? O sea, imagínate de un día para otro. Sí, la agarraron de sorpresa. No. Y luego, sobre todo, en una parte de la película, por favor, véanla si quieren entender un poco más de lo que estamos hablando. Hay una parte en la que dice que prácticamente dejó a su hijo a su suerte. Prácticamente pensaba de que, en la noche regreso. Sí. Y es cuando la llevan a la Ciudad de México frente a la Procuraduría, donde la presentan como una delincuente, pues. Sí, bueno, y también, a ver, otro punto. Ya saben, busca libertad y justicia, ¿no? Ajá. Sí. Pero ¿quién colabora con Miriam para ayudar? ¿Quién la ayuda? Era su abogado. Era su abogado. También hay un punto dentro de la cárcel, hay una señora ya mayor. Sí. Habla de una señora ya mayor que dice que, o sea, de pronto ella le comparte de su café. Y un pedazo de pan. Podemos verla como también alguien que le ayuda, que le apoya. Sí. Pero por ejemplo, ¿quién se opone a que Miriam esté pues bien en la cárcel? Pues prácticamente todos los grupos que dominan en estas cárceles, porque son, por decirlo así, un autogobierno dentro de las cárceles. Ahí pues ponen tandas para que me tienes que pagar cierta cantidad para que no te haga daño, y al mismo tiempo me tienes que pagar cierta cantidad para pagar tu hospedaje, que esa cantidad la tienen que pagar tus familiares, tu familia. Y por ejemplo, bueno, ya vemos que los autogobiernos, ¿no? ¿Cómo funcionan? Pero si lo vemos, ¿quién es el destinatario en este marco de que Miriam es el sujeto? ¿Quién se beneficia de que Miriam salga? Y pues la familia de Miriam, su hijo, porque ya va a volver a ver a su mamá. Ajá. Y ella en sí misma, ella. Y Sí, también ella, pues obvio, sí, ella. Obvio, ella. Después de todo lo que tuvo que andar pasando en esa cárcel, pues también es un alivio volver a ser libre. ¿Y qué es lo que mueve a Miriam para pues querer salir de la cárcel? Su hijo. Familia, su hijo. Bueno, este es como un análisis rápido. Pero ahora vamos a hablar de qué les habla la película a ustedes. ¿Qué es lo cómo condensan toda esa información de la película? Bueno, para mí es ella queriendo volver a su antigua vida, o con las pocas esperanzas que le quedan después de haber sido destruida por haber sido inculpada por un hecho que ella no cometió, al ser maltratada en una cárcel que está gobernada por un autogobierno, en el cual si no cooperas o pagas, pues te van a tratar de lo peor, eso seguro. Y sobre todo, sí, creo que ella al salir y al hacer ese viaje, pienso que todavía tenía un poco de la esperanza de vivir su antigua vida. ¿Tú primero? Bueno, a mí me deja mucho de lo de la injusticia que hay en México, bueno, particularmente en México, de que pues sí, igual muchas personas lo viven y pues eso nada más, la injusticia. Yo voy a retomar un poco más en la segunda historia porque prácticamente nos cuenta su vida. Ella es parte de su familia forma parte de una tradición del circo familiar. Algunas noches ahí está divirtiendo a los niños, ahí en el espectáculo, pero cuando se quita el maquillaje, está tratando de averiguar el paradero de su hija, desaparecida desde el 2004, me parece. Creo que la última vez que se vio a Adela, ¿recuerdan? Adela fue en la marcha feminista del 2020, me parece. Si no, pues acá abajo les voy a estar poniendo la fecha y la foto, donde exactamente vestida de payaso está con la foto de su hija, la fecha en la que desapareció y pues la consigna de que muchas personas
claman, que es justicia, que por favor encuentren a su hija. Y pues ese es el mensaje de estas dos historias, que exigen justicia en el caso de la primera historia, por un delito que no cometió, en el segundo por encontrar a su hija, y pues también de clamar protección por las amenazas que ha estado recibiendo por investigar sobre el paradero de su hija y quienes están involucrados en su desaparición. Y bueno, si lo vemos también desde otro punto de vista, pues vemos que Miriam sufre mucho dentro de una cárcel, pero Adela también sufre afuera. Sufre también. Entonces vemos como que hay un infierno dentro de una cárcel, porque pues todo este ambiente colabora en que se haga así. Pero también vemos que afuera, en nuestra sociedad, pues, también hay un infierno, ¿no? O sea, y desde el momento en que, por ejemplo, a Miriam se la llevan de su lugar de trabajo, pues también vemos, o sea, que el infierno perdura, aunque tú no estés adentro de una cárcel, o sea... Que llevas una parte de ese infierno contigo mismo, ¿no? Sí. Y lo sumas al infierno que ya está construido dentro de estas paredes, ¿no? Pero, por ejemplo, les preguntaré a ustedes, pues, ¿qué opinan de la manera en que nos presentan este tema? Pues es un punto de vista diferente. En mi opinión, es un punto de vista diferente, ya que hace bien en no mostrar hasta el final en la película. En este caso, la historia de Miriam nos cuenta su viaje nuevamente hacia Cancún, desde Tamaulipas a Cancún. Nos muestra este suceso desde ese viaje. ¿Cómo te pareció, cómo muestra la película este tema? Me parece que es desde una vista muy personal de la autora, en el cual ella como que se ve lo que sintió, el cómo está la pesadez y cómo desde su punto de vista lo que sufrió su compañera es una tempestad, al igual lo que estaba sufriendo Adela. También pienso que desde mi punto de vista la tempestad se vio muy bien representada con las lluvias y cómo en el transcurso del viaje estaba esa misma pesadez desde un inicio hasta el final. Ya hasta el final pues sí se siente como que al concluir el viaje se despeja un poco, pero durante la mayoría sí estuvo presente la optimista. Sí, y vemos cómo la directora pega estas dos historias, porque vemos las dos caras de la moneda, ¿no? O sea, vemos el sufrimiento de una persona que lo vive directamente y vemos el sufrimiento de una persona que no totalmente es directo, pero lo sufre como si estuviera ella también dentro de una cárcel. Marisol. Yo creo que, bueno, lo personal a mí sí se me hace pues muy bien la manera en la que nos lo transmitieron, porque vemos el sufrimiento de las dos mujeres en este caso. Y pues bueno, sí, eso de que pues ya no podemos realmente confiar ni siquiera en tu propio amigo, porque como lo vemos en el caso de la chica desaparecida, pues tú, a lo mejor ella lo consideraba un amigo y o sea, no sabes realmente ya cómo son los demás, con quién estás rodeado, y no sabes si en el transcurso de tu camino ya no vas a llegar a tu casa. Y yo creo que sí, eso también es muy, muy bien lograda la película. Y bueno, yo creo que también lo que nos evoca esta línea narrativa de la película es, pues, decir, o sea, la directora nos dice, despierten de esa realidad que tal vez no sintamos, pero que estamos muy aislados a veces de los casos que pasan en nuestra sociedad, o a veces estamos muy aislados del problema que le pueda pasar al de al lado, y que nosotros de alguna manera no actuamos por cierta comodidad, o porque decimos, no es mi problema. No es mi problema, claro. o a mí no me va a pasar. Entonces yo creo que es importante y muy poderoso el mensaje. Sí, y tener empatía por los demás. Tener empatía y que abras los ojos y digas,
realmente lo que los demás sufren, ¿no? Bueno, acabamos con este bloque, este segundo bloque de narrativa. Y nos vamos a hacer un corte. Al regresar, vamos a hablar de lo que es la imagen, el montaje y todo lo que corresponde a la producción de la película. Bueno, nos vamos a un corte, no se vayan, sigan con nosotros y regresamos. La familia entera se movilizó. Empezamos a buscar a Mónica en todas partes. Su compañero Jesús Martín Contreras, compañero de toda la carrera, estaba muy pendiente. Se comunicaba constantemente para saber qué sabíamos de Mónica. Como que fue muy remarcado esa situación para nosotros. A los pocos días mandan un mensaje pidiéndonos un rescate, diciéndonos que si no lo entregábamos nos la iban a entregar en pedazos.